cuando establecemos en público, digamos, un criterio moral, un criterio político, no tiene tanto que ver con nuestra biografía, porque nuestra biografía está atravesada de dolores que nos hacen vulnerables, imperfectos y agentes torpes. Pero cuando construimos un relato público, sí creo que tenemos que ser mejores que nosotros mismos. Pero bueno, yo creo que todos tenemos dentro una víctima de bullying y un buleador, o sea, todos podemos ser una de las dos personas en una determinada circunstancia, y más en la infancia en la que la moral todavía no es algo que no conocemos, no sabemos del todo. Hay más posibilidades de remontada y redención cuando has sufrido bullying que cuando eres un matón que está acostumbrado a tratar mal a los demás. ¿Cómo es el padre y la madre de ese niño? Los padres. Es que a lo mejor también están acostumbrados a normalizar la violencia y el acoso. Hasta dónde un hijo puede hacer caso de la última voluntad de su padre, aun estando su padre completamente cuerdo. Porque aquí por lo menos hay un debate interesante, pero luego puede haber últimas voluntades en que digas, lo siento muchísimo, lo que dice Aymar, tengo que protegerte de ti mismo, o tengo que defender otras cuestiones más allá de tu último capricho. Yo he cumplido una biografía estándar, la he cumplido. Esto tampoco es como para quedarse, que luego es otra cosa que tampoco entiendo. La gente aferrada y digo, a mí esto me gusta, pero tampoco tanto. Me considero una persona razonablemente feliz, pero no me parece un sitio para defender con uñas y dientes. Y de pronto empieza a correr el rumor en la granja de que a este tipo lo han pillado, ha hecho esto, le han cortado un dedo y lo han dejado tirado ahí en el bosque. En ese momento, ¿tú qué haces? Tú te metes ahí dentro y tienes que acarrear con muchísimas consecuencias. Una de esas consecuencias es que estás trabajando con unos tíos que son unos matones, que son unos narcos, y que por lo tanto, como le quieras birlar algo, te expones. Poco me parece que le hayan cortado un dedo. Bueno, venga, vamos allá. Empieza aquí una nueva edición de La Cena de los Idiotes. Diego Garrocho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Los Idiotes. Muchas gracias. Qué ganas tenía de tenerte en esta mesa. Bueno, vamos a verlo. Sabina Urraca, buenas noches. Buenas noches. Manuel Javois. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Ángeles Caballero. ¿Qué tal? Bueno, venga, las normas de Los Idiotes son muy fáciles. Os he pedido a cada uno que penséis un dilema del tipo que os dé la gana, y lo único que os pedimos es que a la hora de plantearlo hagáis que entremos en el dilema, que lo contéis de tal manera que nos sintamos dentro de ese dilema, y al final nos planteáis una opción, la otra, pero intentad que en el momento de contarlo no podamos deducir qué es lo que pensáis, ¿vale? Porque vais a ser los últimos en posicionaros sobre vuestro dilema para no condicionar lo que pensamos los demás, ¿vale? O sea, que a la hora de plantear el dilema, que no se os vea demasiado plumero. Venga, Ángeles, ¿empiezas tú? Vale. Vamos allá. Bueno, mi dilema. Eres hijo único o hija única. Tienes una muy buena relación con tus padres, has tenido una muy buena relación con ellos a lo largo de tu vida, y tus padres están muy mayores, se llevan muy poco tiempo, hay muy poca diferencia de edad entre ellos. Tu padre está bastante mejor que tu madre, tiene plena autonomía, está bien, es capaz, tiene todas sus capacidades prácticamente intactas más allá del paso de los años. Pero tu madre tiene un deterioro notable y que hace muy difícil la convivencia en casa entre ellos dos. Tú ya no vives con ellos. Se toma la decisión, no con cierto diálogo o discusión, de llevar a tu madre a una residencia de ancianos. ¿Ella es consciente? Regular. Vale. Ella está regular, pero bueno, también es consciente de que es algo que va implícito en su propio proceso vital. En ese diálogo y en esa discusión con tu padre, el criterio que tu padre tiene para llevar a su mujer a una residencia de ancianos es la cercanía a su casa y la posibilidad, facilidad de que la vaya a visitar con mucha regularidad. Llevas a tu madre a esa residencia, pero en esa residencia hay un protocolo de sujeción física, es decir, que para cualquier enfermo, normalmente se suele hacer con deterioros cognitivos, pero puede haber otro tipo de dificultad en el proceso de su enfermedad de envejecimiento, que hay una sujeción física. Y al muy poco tiempo de llevar a tu madre, cuando vas un día a visitarla y ves que tiene los brazos atados y está sentada en una silla, decides que no puede ser y que la vas a sacar de ahí. La sacas de ahí, aquí ya no diálogo, sino discusión con tu padre, porque aquí estás hablando de que a ti lo que te prevalece es no volver a ver a tu madre atada. Y tu padre quería que... Tu padre considera que, bueno, que sí, pero que al fin y al cabo la posibilidad de que sea él, que al final es la persona más próxima, además de tú como hijo, pero quien va a ocuparse de verla, puesto que además es una relación
o sea que sigue habiendo amor y cariño entre ellos, pero acabas venciendo tú como hijo y se acaba llevando a tu madre a otra residencia donde queda claro desde el principio y tú te aseguras a la hora de buscarla de que no hay ese protocolo más allá de otros criterios que uno pueda tener a la hora de elegir residencia. Tu madre fallece y tu padre, que ya va estando bien pero no tan bien como estaba antes, deja por escrito que si le llevas a una residencia, le lleves a esa primera residencia a la que fue su mujer, donde hay un protocolo de sujeción física, que él se ha empeñado en que le lleves ahí. Y lo deja, insisto, por escrito como una petición como de última hora. Y como insisto, eres hijo único, con lo cual la decisión recae en ti. Entonces, si llega ese momento, ¿qué haces? ¿Optas por lo que ha dejado por escrito tu padre? ¿O optas por la decisión que tomaste tú en su momento, que es llevar a tu padre? Puede ser la misma residencia a la que estuvo tu madre o puede ser otra residencia. Pero ¿qué haces? ¿Qué prevalece? ¿La voluntad de tu padre o la decisión y la voluntad también de un hijo? El padre tomó la decisión o firmó esa cuestión estando plenamente lúcido, Sí. en plenitud de sus facultades. ¿Qué harías, Diego? Yo lo tengo claro. Quiero decir, yo, si una persona adulta ha expresado una voluntad, creo que debe prevalecer sobre mi propia voluntad. Puede ser muy duro, porque es mi padre y porque creo que pues hay un momento donde nos convertimos en los padres de nuestros padres, pero creo que si esa voluntad se expresó libre y voluntariamente, informadamente, creo que debe prevalecer sobre mi propio interés y sobre mi propio juicio, que entiendo que es lo que mi padre podría haber vivido en muchas ocasiones cuando me vio ya crecer y ser una persona autónoma, ver que yo iba contra un muro y echó el freno y dijo, bueno, que se estrelle, pero es su voluntad. Pues el respeto por la voluntad de mi padre creo que me llevaría a respetarlo. Sabina, ¿qué harías? Sí, yo también respetaría la voluntad del padre. No sin antes decirle, ¿eres consciente de que cuando llevamos a mamá a este sitio hubo un momento que la encontramos atada? ¿Tú estás dispuesto? O sea, ¿crees que te aten para protegerte de ti mismo, de tus movimientos, que te pueden llevar a una caída, que te pueden llevar a, yo qué sé, en un estado de facultades mentales regular, escaparte de aquí o hacerte daño, caer por las escaleras? O sea, hablaría del tema de la sujeción, de nuevo, antes de tomar la decisión final, ¿no? Como para que él reconsiderara esa cuestión. Pero si la reconsiderase y siguiese pensando que quiere ir a esa residencia, para adelante, claro. ¿Por qué sujetan a gente que no lo necesita? Es decir, es un protocolo de sujeción física, pero porque es un se protocolo descontrola que tienen ellos. algunas residencias, porque la gente que tiene cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa, demencia, etcétera, se levanta, deambula por fuera de la habitación. O sea, es una manera de tener... ¿Eso es legal? Eso es legal, lo tienen algunas residencias y otras no. De hecho, te lo especifican. Pero puedes no tener ningún problema grave de levantarte y de hacer cosas raras y sin embargo te tienen atado igual para poder controlarte. Eso habría que estar dentro de una residencia para observar eso. O sea, el protocolo de sujeción física se supone que se hace cuando una persona tiene un deterioro que hace que se descontrole el... ¿Y qué le pasa a este pues hombre? que decir ambiente... ¿Qué le pasa a este hombre con esa residencia? ¿Por qué tanta fijación con ella? Porque está cerca de casa y no quiere, en el momento en el que ya no pueda estar en esa casa en la que hasta ese momento tiene autonomía, no quiere perder su entorno, su barrio y el lugar donde ha estado viviendo, no sé, 30, 40 años, los que sean. Bueno, pues sí, que haga lo que quiera. No está 24 horas, serán momentos concretos en los que se le ate, y no siempre, en todos los días, ¿no? No sé. ¿No creéis que también hay que proteger a la gente de sí misma? Entiendo la posición de mi padre ha decidido y lo ha decidido libremente, pero es que ha decidido una cosa que objetivamente no es positiva para él. No lo sabemos. O sea, igual esto, claro, aquí ya entra en juego de... O sea, ¿cuánto tiempo quieres vivir siendo muy mayor, estando como muy perjudicado ya? Entiendo que a nivel mental. O sea, es preferible vivir atado por la noche. Entiendo que no lo sea tanto del día, no lo sé. Es que, claro, no sabemos, es lo que tú dices. Bueno, hay es que puede... O sea, el momento no residencia. es tanto de día o noche, sino cuando hay una crisis, que es imprevisible, como todas las crisis en este tipo de personas, un estado de nerviosismo tal que están incontrolables
y la gente, incluso siendo muy mayor y ancianos, de repente se convierten en fuerzas de la naturaleza. O sea, que intentar sujetar a alguien que está teniendo una crisis de ese tipo, ni siquiera yo creo que auxiliares de geriatría con enorme fuerza física, o sea, no es fácil. Entonces es una medida para intentar que pase esa crisis y que de hecho no afecte al resto de residentes con quien está en ese momento compartiendo sala o espacio. Y quiero pensar que es una residencia buena, es decir, que esa medida solo se tomaría en un caso extremo. Es decir, que podemos imaginar que puede haber circunstancias muy límite donde eso sea razonable. Pero en cualquier caso, yo es que tengo especial respeto, no por las últimas voluntades, no nos enteramos. Sí, sino por las penúltimas voluntades. Incluso cuando ves a personas muy ancianas haciendo cosas que son malas para sí mismos, es que yo tengo mucho respeto por los ancianos. Es decir, cuando ves estos ancianos que dicen, pues voy a fumar 2 paquetes de tabaco al día, voy a desayunar whisky, dices, es que hay una última dignidad, es decir, lo de morir pegando tiros, y a mí es que me hace especialmente bien. Y aunque yo no lo entienda, porque no entendería cómo voluntariamente alguien decide someterse a un protocolo tan exigente, a lo mejor las cláusulas son muy razonables, pero en principio, ya digo, es que no solo por el respeto, digamos, a la autonomía de todas las personas adultas, sino creo que los ancianos tienen un plus, incluso el de la autolesión. Por eso el anciano que fuma como un carretero, además es que no puedo evitar que me caigan bien. Es decir, hay un gesto de soberanía sobre los principios racionales que me gustan. Como, ¿para qué te vas a cuidar tanto? O sea, por eso decía yo, pues que no me aten, si me caigo por una escalera y me mato, pues ya está, ¿sabes? Como que hay un punto ahí cruel, terrible, pero también es cruel atar, no sé, ¿qué es preferible, no? Escapar de la residencia y que te atropelle un coche y que ahí termine tu vida, pero porque ya estabas terriblemente mal, o sea, siendo absolutamente crudos, ¿no? O estar atado y desesperado con un ataque de nervios, bueno, esto supongo que estás sedado, pero ¿qué tipo de existencia es esa, no? O sea, yo prefiero escaparme de la residencia, fumar, que me atropelle un coche y morir. O sea, de verdad, creo que es mejor, pero claro. Me encanta que hayas metido el cigarro de por medio. Sí, fumar me parece. ¿Cuántos somos exfumadores en esta mesa? Hay otro debate. De querer cumplir 80 para empezar a fumar. Hay otro debate que es interesante, que es hasta dónde llega la última voluntad de un hombre cuerdo respecto a su hijo. Hasta dónde un hijo puede hacer caso de la última voluntad de su padre, aun estando su padre completamente cuerdo. Porque aquí por lo menos hay un debate interesante, pero luego puede haber últimas voluntades en que digas, lo siento muchísimo, lo que dice Aymar, tengo que protegerte de ti mismo, o tengo que defender otras cuestiones más allá de tu último capricho. ¿Cómo, por ejemplo? ¿En qué piensas? Pues no puedo decirlo ahora, yo qué sé, cosas que se te ocurran, ¿sabes? Yo conozco varios, Eso sí que es horario decirlo. Mi protegido. última voluntad es, yo qué sé, imagínate cualquier barbaridad que se te pueda ocurrir, dices, oye, está aquí papá, ¿no? Que te hacen a ti, sí, pero yo qué sé. Pero por eso lo de la plenitud de facultades, ¿no? O sea, Sí. que sepamos que estamos hablando con Sí, una pero persona. es que es otro moralmente autónoma. debate interesante también, que alguna vez qué lo hemos es la hablado aquí. plenitud de facultades? Sí, Claro. sí, O sea, yo, por ejemplo, conozco a bastantes personas que dejaron dicho que echasen sus cenizas en no sé qué sitio o que los enterrasen en el cementerio de no sé qué, y luego su familia, por practicidad y por debates internos de que son mucha gente decidiendo cuestiones económicas, pues no los han enterrado, sino que los han incinerado, se han peleado por quién tira las cenizas y se han dividido las cenizas en 6 partes, y esa persona, esas voluntades son cenizas divididas en 6 partes, cada una en un sitio, ¿no? Envasado al vacío. Envasado al vacío, Convertido en uno lo brillantes. lleva en la moto, conozco a un tipo que lleva a su madre, o sea, las cenizas de su madre, una parte en la moto, por ejemplo, ¿no? Y su madre había dejado El depósito. dicho que, no, pero a él le parece mejor que su madre vaya en moto libre, no sé, en fin. O sea, que me refiero que esto sucede constantemente, yo creo, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha gente implicada. Ostras, En tu pero caso es lo verdad de que es inciner- importante lo de que solo hay Lo de una. incinerar a alguien que ha pedido ser enterrado, tela, tela. Pero eso pasa mucho, porque es que enterrar y mantener un nicho no es tan barato, claro. Ya. Luego que no existen los fantasmas, claro que existen los fantasmas. A la fuerza. Hombre. Ángeles, ¿tú qué harías con tu propio dilema? Bueno, a ver, mi dilema es un poco un dilema trampa porque, o sea, esa situación yo no la he tenido, yo no soy hija única, pero yo llevé a mi madre a una residencia en contra de su voluntad. Y en este caso no respetaría la voluntad de mi padre, porque sí he visto a ancianas muy queridas por mí atadas en una residencia, y yo eso no lo quiero volver a ver. No solo ella, sino también otras personas atadas, y de verdad puede ser el resto de la residencia un paraíso, pero es muy poco recomendable y no os lo recomiendo para ninguna de vuestras, espero, larguísimas vidas. Entonces, yo llevé a mi madre a una residencia básicamente porque si no el alcohol iba a acabar con ella. Con lo cual me castigó duramente, verbalmente, me decía de todo, pero le di 3 años más de vida.
y ahora decid algo porque si no me voy a poner a llorar. ¿Y cómo fueron, o sea, es un tema delicado y me da cosa preguntarte, pero ¿y cómo fueron estos 3 años de vida en esa residencia? Pues estos 3 años fueron 3 años viva, en las que no probó una gota de alcohol, en las que el alcohol que tomó fuera de la residencia estaba previamente cocido, por mi parte o por parte de, para quitarle el alcohol. Ella tomaba su vermut y creía que estábamos dándole un capricho y estaba tomando azúcar y zumo de uva. Y le di, porque yo, entre que muriera de una manera, ya tenía una enfermedad, pero de manera natural, y encontrármela estampada en la casa donde yo vivía con ellos, sola, agarrada a una botella o que se partiera la crisma, lo sentí mucho, pero no, y no soy hija única, pero tomé la decisión y me la eché a las espaldas. Entonces yo en este caso no respetaría la voluntad de mi padre, porque llega precisamente un momento en el que cuando eres madre de tus padres o padre de tus padres, tú te conviertes en quien manda, porque si no se te desmorona tu vida, la de ellos. Y aquí yo quiero decir que estas son, mira que tengo muchas veces que dudo con las respuestas, pero en este caso lo tendría y entiendo perfectamente el respeto. Entonces, es verdad, o sea, yo conozco, tengo una prima que es médico de familia y va visitando por domicilio a la gente mayor en Alcalá de Henares y dice, yo llego a una edad en la que les digo, mira, olvídate de la analítica, si te quieres tomar un whiskazo y te quieres tomar unas lentejas con chorizo, tómatelas. Pero caray, una cosa es eso, pero cuando hay un vínculo tan bestia, o sea, yo no hubiera dejado a mi padre irse a una... Y es verdad que hay residencias donde lo hacen y es legal. Pero también parto de que yo pude tomar la decisión desde un absoluto privilegio y buscar una residencia donde no hay ese protocolo y donde pregunté el ratio de auxiliares que había por residente, una residencia que fuera pequeña. O sea, yo he podido escoger el Hotel Rich de las residencias. Hay un momento sobre ese, ¿no?, el momento en el que pasas a ser padre de tus padres. ¿Eso se solemniza en algún momento? ¿Existe esa conversación de a partir de este momento tomo yo las riendas, paso a ser el responsable? No, ¿Te dan la zapatilla? Sí, Bueno, no sé en otros casos, en el mío no, en el mío fue una mera sucesión de escenas, recuerdos y tal, en el que, o sea, mi padre llevó un momento en que dijo, la chiquitita es la que manda, y me llevó a un notario y me dio los superpoderes para que yo hiciera y deshiciera lo que me diera la gana. El notario me dijo, te debe querer mucho tu padre, porque te ha dado el VIP de los poderes, o sea, puedes ahora mismo gastártelo todo, venderlo todo y tal. Y luego, bueno, cuando al final te das cuenta eso, ¿sabes?, de que te preguntan cosas o sea, valoran tanto tu opinión que recae en ti. Entonces es como de, ¿qué hago? ¿Hago esto? No, pues... Y yo creo que eso es convertirte, pero no hay un momento de estos de, aún recuerdo aquella noche tenebrosa, había niebla, no, pasa y pasa. Pero es verdad que con mi madre, vamos, yo lo tuve claro. O sea, es que dije, vas a ir y se acabó, porque... y ya está, y eso me castigó y todos los días me decía de todo. Pero yo iba muy digna y luego al salir iba llorando amargamente en el autobús, pero... aquí estamos. ¿Me dejas meter una cuña? Por favor. Los parques de atracciones también Ay, cierran. qué bueno. Editorial Arpa, Ángeles Caballero, es un Ay, libro sí, precioso en el que cuenta, entre otras cosas, esta experiencia con estos sentimientos. Y fue una gozada leerlo. Ay, qué bonito eres, gracias. Bueno, venga, vamos a... Bueno, pues después de esto... vamos a intentar levantar esto. A ver quién lo levanta. Venga, Sabina, ¿vas tú? Venga, a ver, eres joven, tienes 20 y pico años y ya has vivido pues una gran crisis laboral, en el sentido de que has trabajado ya de todo, en trabajos súper precarios, saliendo a las 1000, vamos, 0 derechos laborales, estás quemadísima, ya no puedes más. Y de pronto te enteras de que en California, en el norte de California, en los bosques de California, existe la posibilidad de trabajar ilegalmente en la marihuana y ganar muchísimo dinero en poco tiempo. Este no es el dilema. Vas, Ahí vamos. ¿vale? Eso ni se debate, ¿no? Eso ni se debate. Tú crees que esto, a pesar de ser ilegal, de ser peligrosísimo, es tu salvación en ese momento de tu vida y que es la única manera, de alguna forma, de poder salir de ese circuito laboral, de maltrato laboral y hacer otra cosa con tu vida, ¿no? Tienes un sueño ahí, alguna cosa y bueno...
Y entonces te vas, en efecto, y te vas 3 meses, que es lo que te permite legalmente, ¿no? Puedes estar en Estados Unidos, te vas a esta granja. Es una granja a la que, bueno, primero tienes que encontrar este trabajo, estás en un pueblo, tal, por fin conoces a un tipo en una gasolinera que te dice, yo tengo una granja, y muchísima gente de todos los países, más o menos de esas edades, pero también gente mayor, mucha gente de Estados Unidos, mucha gente buscando trabajo por esos pueblos. Finalmente encuentras a un tipo que te sube a la granja con los ojos tapados para que no conozcas el camino de vuelta, aunque luego puedes ir sabiendo un poco. Entonces llegas allí y allí hay otras 150 personas trabajando en, pues, una especie de bungalows gigantes ocultos por unas redes, ¿no? Militares y no sé qué, y allí vas a estar 3 meses trabajando con todas estas 150 personas, viviendo o bien en un coche desvencijado que hay ahí, en tiendas de campaña. Bueno, pues la gente se reparte así, te dan de comer, pero trabajas unas 14 horas al día, con mucho frío, hay osos, hay pumas, bueno, en fin. Allí hay gente con todo tipo de situaciones. Muchísima gente, son gente estadounidense que no puede pagar seguros médicos, que tiene un familiar que está muy enfermo, una madre con cáncer a la que no le pueden pagar la quimio, o que están pagando las deudas universitarias, ¿no? Y luego también pues gente de todo el mundo que está en una situación parecida a la tuya. Y conoces a un tipo que se llama Greg, que es muy majo, es estadounidense, está estudiando para ser cirujano, quiere ser cirujano, y tiene una madre, va todos los años a la marihuana y hace pasta para pagar su deuda con la universidad, porque ahí puedes ganar, pues igual puedes ganar $35.000 en 3 meses, o más si eres más rápido, depende de cuánto trabajes. Y este tipo además de pronto a su madre le acaban de encontrar un cáncer y entonces tiene que trabajar muchísimo, muchísimo para conseguir ese dinero y pagar la quimio de su madre. Y en un momento dado este Greg, con el que te llevas más o menos bien, decide que, bueno, toma esta decisión un poco suicida de robar muchas bolsas de marihuana que hay allí, de los jefazos que hay allí, y llevárselas al pueblo de Strangis y venderlas para conseguir mucho dinero muy rápido, porque lo necesita muy rápido porque su madre se va. Y entonces lo hace y de pronto empieza a correr el rumor en la granja de que a este tipo lo han pillado, ha hecho esto, le han cortado un dedo y lo han dejado tirado ahí en el bosque. En ese momento, ¿tú qué haces? Te queda 1 mes de trabajo. No has cobrado nada porque hasta que no termine no cobras. En ese momento, ¿qué haces? ¿Te vas como sea al pueblo? ¿Denuncias a tus jefes que se haga justicia, que a estos tipos los metan en la cárcel? ¿O bien piensas en todas esas 150 personas que quedan allí contigo y que tienen todo tipo de situaciones? Si pillan a tus jefes, la granja se desmantela. A los que trabajáis ahí no os pasa nada. Os podéis ir. Pero no cobras. Pero no cobras. Te tienes que volver a donde sea, si puedes, sin ese dinero. Y con 2 meses trabajados de sufrimiento y penuria, en esos bosques con un frío horrible, con los pumas esos por ahí rondando, y dices, hostia, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál es? ¿No? Pero claro, tú, Greg, era lo más parecido a un amigo que tenías allí. ¿Qué haces? Si lo denuncias, o sea, quiero decir, si no lo denuncias, Greg va a seguir tirado en el bosque, se puede sangrar y tal. No sabes lo que pasa con Greg. De hecho, lo único que tienes es la certeza de que vive por rumores que te llegan de que está vivo. Pero la salvación de Greg no depende de que tú lo denuncies o no. No. O sea, Greg realmente no va a obtener nada salvo justicia. Recordemos que es un dedo de una mano, no sabemos de qué mano es y que él quería ser cirujano. También esto es un tema. A ver, yo creo me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Este es uno de los dilemas donde creo que es distinto el qué harías o qué crees que habría que hacer. Claro. Y donde yo probablemente fuera falible y yo no haría lo debido. Es decir, donde acojo mi vulnerabilidad y digo, bueno, yo a lo mejor sería cobarde y a lo mejor acabaría incluso tratando de salir de ahí porque me parece todo muy turbio. Pero yo creo... A ver, es que las premisas para mí ya son conflictivas porque ya hay demasiada ilegalidad y a lo mejor yo soy el más pacato de la mesa y no estoy seguro de que proteger una estructura ilegal a la larga acabe beneficiando a las personas que trabajan ahí. Entonces, no estoy seguro de que me atreviera porque creo que declararle la guerra a una gente que tiene, bueno, pues una estructura de crimen organizado... Que corta dedos. Corta dedos, es decir, es gente que no bromea. Creo que cortar dedos es lo menos doloroso que hacen, ¿no? Cuando hay un problema. Pero creo que lo que habría que hacer es desactivar una estructura que evidentemente es criminal. Creo que además la memoria del amigo merece ese plus de valentía. O sea, yo haría mis esfuerzos para tratar de conseguir alcanzar ese estado de coraje, pero creo que habría que vengar la memoria, bueno, no la memoria porque no está muerto, pero sí el brindarle, digamos, esa última cobertura al amigo
y creo que esa estructura hay que desactivarla. Pero una cosa es el habría que y otra cosa es yo haría. Claro, es que yo nunca me atrevería a ponerme a mí mismo como ejemplo de nada, quiero decir, porque en demasiadas ocasiones he hecho lo que no debía sabiendo qué es lo que debía hacer, que además es siempre un error cuando hablamos de cuestiones morales. A veces nos preguntan, ¿y tú qué harías? Y dices, bueno, es que yo soy lo peor, entonces no te voy a contestar qué es lo que haría yo, porque conozco mis miedos, mis traumas. Si no, no seríamos humanos. O sea, y es verdad, pero que hay que distinguir, o sea, por ejemplo, cuando establecemos en público, digamos, un criterio moral, un criterio político, no tiene tanto que ver con nuestra biografía, porque nuestra biografía está atravesada de dolores que nos hacen vulnerables, imperfectos y agentes torpes. Pero cuando construimos un relato público, sí creo que tenemos que ser mejores que nosotros mismos. Y creo que hay que proyectar unas reglas que efectivamente, digamos, nos eleven. Y digamos, yo creo que la ley en parte es eso, ¿no? Es algo que te obliga a ser mejor de lo que serías normalmente. Así que yo impugnaría, o sea, me convertiría en un puritano, pacato defensor del imperio de la ley casi desde el principio, y creo que eso es lo que habría que hacer. Esos son los que llegan a jefes del cártel. Sí. Así, yo es que esta movida y al final acabas en una torreta con unos prismáticos. Puede ser. Aquel tiene demasiados dedos. Pero has dicho como desactivar esa estructura criminal. ¿Eres consciente de que esa granja de 150 personas trabajando y 2 o 3 jefes es una milésima parte de una grandísima estructura económica que Estados Unidos conoce perfectamente? Sí. No es la única granja, hay muchísimas más granjas. Pero esa es la que tengo en mi mano desactivar. Si a mí alguien me diera un botón donde pulsando un botón haría que todas las leyes se cumplieran, todas las leyes justas, claro, si queremos. Pero creo que además esa es una coartada muy habitual, ¿no? Decir, bueno, pues esto es una cuestión muy pequeña, bueno, pues empecemos. Es decir, si cada individuo dentro de su ámbito de decisión pudiera desactivar cosas, a ver, que entiendo el dilema, porque también hay un beneficio de personas que en otras condiciones no podrían a lo mejor estudiar para ser cirujano, pero creo que la injusticia engendra más injusticia a largo plazo. O sea, entiendo muy bien el cortoplacismo, pero creo que si jugamos a ser un observador omnisciente, desactivarlo es mejor. A mí me costaría, o sea, entendiendo lo que planteas, estaría jugando con el trabajo de varios meses de las otras 148 personas, pero si éramos 150, Greg, que ya no tiene dedo, y yo, que tengo que tomar la decisión, quedan 148. Greg, que ya no tiene dedo, te ha quedado un poquito frío, Greg. Bueno, sí. Y yo que tengo todos todavía. ¿No? Y claro, o sea, tú piensas, vale, mis 2 meses trabajados por los cuales no cobraría y que estoy aquí por una necesidad tal, pero es que hay gente, por lo que me has contado, que está ahí por unas necesidades imperiosas, vitales, de familiares suyos directos. ¿Hasta qué punto? O sea, yo estoy ahí porque igual que esas otras 148 personas hemos asumido que entramos en ese pozo, ¿no? Y hemos asumido las normas. Y si yo ahora cojo y me da un ataque de decencia y cojo y denuncio, expongo el trabajo de esos meses de esas 148 personas y les rompo esos sueños, necesidades, las dejo sin cubrir, ¿no? Necesidades muy básicas que les han llevado a trabajar en esas condiciones tan penosas. Me costaría mucho también eso, ¿eh? Yo poniéndome populista, bueno, primero no, poniéndome normal, yo pensaría... El populismo es la nueva normalidad. No, o sea que... yo si cruzo la línea roja y me voy allí a ganar dinero de una forma ilegal, mis códigos de alguna manera también se distorsionan. Estoy en otro mundo en el que no se rigen unos códigos morales y éticos con la misma severidad con la que funcionaban en un mundo legal. Primero, mi resolución, o sea, mi dilema, yo sigo trabajando, pero además pienso que tendría que tener una relación casi de hermandad con Greg para poder desequilibrarme y hacer que todo caiga. Tendría que... y ahora el populismo, pensaría también en que Greg, que aquí presentado es un héroe, ¿no? Porque está haciendo todo esto por un objetivo loable. Cuánta gente lo está haciendo sin tener que ganar el dinero fácil, metiéndose en una plantación de marihuana ilegal y teniendo que, yo qué sé, pues desde fregar escaleras hasta servir hamburguesas no sé cuántas horas al día para poder también levantar los problemas cotidianos que tengan, ¿no? Es decir, tú te metes ahí dentro y tienes que acarrear con muchísimas consecuencias. Una de esas consecuencias es que estás trabajando con unos tíos que son unos matones, que son unos narcos, y que por lo tanto, como le quieras birlar algo, te expones, poco me parece que le hayan cortado un dedo.
no estás robándole a un narco dentro de la plantación, etcétera. Y sabes que las condiciones son las que son, pero es que además estás jugando en un mundo en el que ya no rige un Estado con sus leyes y estás jugando en un mundo en el que las leyes las deciden otros, y son leyes por todos conocidas, en las que la muerte o la herida o el castigo está mucho más cerca de cualquier juicio con garantías, desde luego, ¿no? Si te metes ahí dentro tienes que asumir las consecuencias. Caballero. Yo lo siento mucho, Greg, pero igual tampoco era tan majo ni tan mi amigo. Entonces, es más, iría yo a cortarle otro dedo. No, yo pensaría en esas otras personas, incluso no tanto, que también puede ser, o sea, un poco lacrimógeno. Bueno, después de mi dilema estoy yo para hablar de lacrimógeno, pero que no por esta cosa de lo hago por una necesidad. O sea, puedes querer meterte ahí en eso para de repente, ¿sabes?, comprarte un cochazo o hacer una... Pero sí respetaría, en este caso iría más a la masa y pensar más en esos 148 en los que estoy yo que en la posibilidad de denunciar esa estructura. A nosotros en Pontevedra, en el instituto, venía gente que conocía gente para pillar chavales menores de edad que hiciesen la hilera esta de los fardos. La planeadora a la playa, y pues hacían una hilera desde la orilla hasta la furgoneta, hasta el camión, y pasabas ese fardo y con eso ganabas a lo mejor 10.000 pesetas, 15.000 pesetas, 20.000 pesetas. Claro, o sea, para chavales de 15 y 16 que te pillaban, no pasaba nada. Nunca he ido, estáis mirando todos. Te miramos con el interés de siempre. Pero conoces a gente que lo hizo. Pero conozco a gente que lo hizo, claro que sí, y también sé que cuando alguno metía la pata, o alguno estaba especialmente torpe, o alguno cogía de no sé qué, no cogía nada porque son fardos cerrados, pero yo qué sé, te exponías a problemas mucho más graves que si te pillan robando en una tienda de golosinas y te pilla la policía. No te está pillando la policía, te están pillando los malos, te van a castigar los malos. Y había chavales con problemas, había chavales que a lo mejor dejaban a deber no sé cuánto dinero del hachís o del costo y demás, y se metían en un jaleo. Bueno, había mucha gente que se fue a Canarias. En Galicia hay mucha gente que se fue a Canarias porque tenían unas deudas en Galicia, en mi zona por lo menos, en las Rías Baixas, y se iban a trabajar a Canarias medio escondidos porque les estaban buscando para pegarles una paliza o para quitarles lo que sea. Y esa gente que se metía, o sea, en ese scouting del narco, esa gente que se metía y hacía los primeros trabajos, sí, de tal, luego seguía... No, generalmente no. No, y mucho chaval pijo, ¿eh? Mucho, bueno, pues era un instituto público y tal, pero un chaval que no tenía necesidades, pero tenías un dinero y te parecía con unas Reebok de Pump, o ¿sabes? Unas zapatillas de la hostia, claro, y tal, claro, este tipo de cosas. No lo hacían para salvar, no lo hacían para pagarse operaciones ni nada, no, lo hacían para ir con ropa cara, para comprarse el tabaco y para comprarse sobre todo el hachís, que sí, que eso se fumaba mucho. Pero había vuelta atrás, ¿no? Sí, que podías subir ese peldaño, si lo atractivo era que ibas una noche allí. Tenías que justificar una noche fuera de casa, cosa que yo, por ejemplo, jamás podría hacer. Pero te ibas una noche allí, hacías esta historia y el día siguiente estabas en clase trabajando, contándole la historia a tus colegas y si no querías, no volvías. Y estaba normalizado, ¿eh? Bastante normalizado. Ostras, todo. ¿Y conoces alguna historia de alguien a quien este trabajo cambió un poco la vida o le dio alguna oportunidad? Conozco, para bien. ¿Para bien? No. O sea, no, el que fue y volvió y demás, sí, siguió su vida y ahora probablemente sea a lo mejor notario, no lo sé. Pero sí conozco. Un saludo a los notarios. Un saludo a todos los notarios que empezaron en la playa. Pero sí conozco a gente que empezó con esta historia, acabó narco. Sí, terminó dedicándose al narco, claro. Pero tienes 15 años, 16 años, conoces a la gente adecuada ya has empezado con esta historia y luego coges confianza. Te ganas la confianza de gente y al final te dicen, oye, mira, ¿tienes a lo mejor un garaje o algo donde podamos dejar la mercancía? Hostia, pues tengo un garaje en esta aldea, fíjate el reparto rural que hay en Galicia, que es tremendo, y allí se dejaban las cosas y no tocabas nada, te ganas la confianza y poco a poco ibas subiendo en el escalafón. De ahí que luego pues veías a los chavales de 20, 22 años por Vila García, por Cambabas, por San Senso, con unos relojazos, con unos cochazos, o en el casino de Atocha jugando a todo trapo, y te preguntabas dónde sacaban la pasta, ¿no? Joder. Sabina, ¿qué harías tú? Pixelazme. Yo ahora, Sabina de 40 años, ni de coña me iría a esto, por supuesto. O sea, me parece terrorífico. Pudiendo ir a Galicia. No lo recomiendo en absoluto, me parece algo peligrosísimo, terrible, pero pues también he sido la Sabina de 20 y pocos años. Entonces, yo fui allí, viví esto, ¿no? Sí. Yo por eso tuve cuidado con no meterme mucho con Greg, porque estáis aquí muy lanzados y dije, espera que lo conoce. Pero es cierto que es muy bueno el punto de Greg, bueno, muy majo sí, pero no sabemos nada de Greg, en realidad es verdad, es un amigo circunstancial de trabajo, un poco colega y ya está, y allí era muy,
se llevaba mucho que te hacías muy amigo de alguien y luego pues ese alguien se iba a otra granja y nunca más te respondía a los mensajes, ¿no? O sea, aquí hay varios ¿no? detalles, por ejemplo, que te llevan a esa granja con los ojos tapados. ¿Tú cómo vas al pueblo caminando? Estoy ¿no? flipando. O sea, ¿pero esto es verdad? ¿Tú cómo vas al pueblo Está caminando? prescrito, ¿no? Se lo puedes contar así. He cambiado pequeños detalles por toda mi protección. respuesta ya de antemano. Pero ¿cómo vuelves al pueblo caminando en un bosque con pumas y osos? De alguna forma, ahí es lo más seguro que estás. O y sea, es osos verdad. y pumas no es una licencia que te has permitido. No, eso es cierto. Los pumas se llamaban Mountain Lions, sí. Y había accidentes todos los años y se veían fotos en los periódicos de gente con el rostro reconstruido después del ataque de Mountain Lion. Sí sobrevivían, ¿no? El caso es que era peligroso volver por ahí, no era tan fácil escapar de ese lugar. Solo los jefes te podían devolver al pueblo. Una vez habías terminado tu trabajo, tú podías decirle al jefe, oye, me voy contigo al pueblo este fin de semana y me quedo allí, pero no podías ir y volver a tu antojo, ¿no? Podías decirle a un jefe, oye, quiero ir al pueblo, y que luego tú denunciases a la policía una vez ahí. El tema es que una vez que denuncias a la policía, tú eres una chica española que para ellos eres una trabajadora ilegal migrante. Es decir, tu poder ante la policía es nulo, sobre todo en la policía de un pueblo. Estoy hablando de un sheriff, estoy hablando del pueblo más cercano, estoy hablando de un pueblo más pequeño que Twin Peaks, o sea, pero con ese aspecto, para que os lo imaginéis, en el que la policía sabe perfectamente lo que está pasando en las montañas, ¿no? Incluso ellos tendrán hijos, hermanos, primos que todos los años suben a las montañas a trabajar en eso, o un hermano que tiene una granja una plantación de marihuana y necesita esa época de la cosecha, ¿no? De tener un montón de gente trabajando. Os cuento estos dilemas porque son dilemas que a mí me surgieron con todo este tema, ¿no? Yo me quedé, ¿no? Pero hubo un Greg. Se llamaba de otra forma y la circunstancia fue un poco diferente, pero sí. Pero todos los años, o sea, un Greg da igual, o sea, todos los años hay miles de Gregs. Un chaval español hace como 8 años desapareció en esas montañas y nunca se le volvió a encontrar, ¿no? O sea, me refiero que pasan cosas así constantemente. Entonces, lo mejor que puedes hacer, claro, es eso, tú decías, ¿no? Como, bueno, sí, pero una vez que estás metido dentro de esa estructura, eres un personaje de una película, o sea, estás metido en otro tipo de personaje que no es el personaje que tú eres en España, ¿no? Con tus amigos y tus seres queridos, y por supuesto tu moral. Y los peligros que estás corriendo cambian muchísimo, ¿no? Entonces, yo una vez salida de esa situación, la veo de lejos y pienso, ¿cómo no me fui, no? Esto lo he pensado como mucho más adelante. Pero intento empatizar como con esa chica que estaba allí aterrorizada y que además era como la empollona de la granja, ¿no? Y que se llevaba bien con los jefes, porque era lo más sabio que podías hacer allí, ¿no? Cumplir las normas, porque casi todo el mundo pues hacía lo que le daba la gana, se drogaban trabajando, no sé qué, y yo era, vamos, como era en el cole y en el instituto, la empollona de clase. Sí, es que eso. Entonces a mí eso me salvó la vida totalmente. Y hay que ¿no? tener contentos, efectivamente, a los pagadores y a todo. Sí. Pero con los años esta situación como que me parece extrapolable a gente que amigos que curran en una empresa y de repente ellos están contratados por una subcontrata y la pueden denunciar e irse del curro con paro y una indemnización, pero si denuncian, la empresa se desmonta y toda esa gente que está contratada por subcontrata pierde su trabajo. O sea que en realidad no es una situación, la he llevado como a un extremo porque este es el extremo que tengo, ¿no? Pero creo que a menor escala le sucede a mucha gente, ¿no? Qué fuerte. Bueno, pues entonces atamos a nuestros padres, desembarcamos cocaína, recogemos marihuana, está siendo una mesa... Sí. Estamos sacando Nadie puede... Está la Audiencia Nacional. Orgullosísimo de esta mesa de hoy. Algún delito más que tengamos que confesar todos. Joder, y qué adolescencias, ¿eh? O sea, yo he tenido una juventud absolutamente aburrida comparada con la vuestra. Yo toca la guitarra en misa, eso es lo único que puedo contar. Pues ya hacías algo más que yo tenía la voz alta en el coro. No me tocaba la guitarra. Condición angelical acreditada. En fin. Bueno, venga, Garrocho, ¿vas tú? Ahora, este es un dilema serio, muy serio, para el cual yo no tengo... No, los que han salido hasta ahora. Pero adelanto que no tengo... Estamos aquí tocando la bandereta. Es una condición grave. No digas nada de tu posición. No, si por eso digo que es que ni siquiera creo que la tengo, o sea, que voy a improvisar o voy a retalear vuestras razones, porque me parece uno de esos casos límite donde ni siquiera refugiándote en recursos abstractos para resolverlo hay una solución idónea. De hecho, no es un dilema de los de qué harías, sino qué te dolería menos o qué te dolería más.
Es decir, no va a haber Estas personas que hablan también a no va a mí haber me una- abruman, ¿eh? no va a haber una solución buena. Vamos fuertecitos hoy. Venga. Parto de una abstracción y luego lo aterrizamos por si ayuda y luego lo aterrizamos en algo más concreto. De alguna manera, nuestra tradición moral parte del socratismo, y Sócrates, una de sus tesis fundamentales, como buen ajusticiado, injustamente a muerte, es que es preferible padecer una injusticia a cometerla. Esto colisiona muchas veces con nuestra práctica moral real, con nuestra vida de mil maneras, pero digamos que ese es el gran paradigma que acompaña a la tradición moral occidental. Y luego hay otra hipótesis que creo que muchas veces es útil para resolver o para plantear dilemas morales, que es pensar no solo qué harías tú, sino que te imagines en el tercero a quien más quieres, y ese tercero a quien más quieres normalmente son los hijos. Y mezclando esos dos elementos hay una circunstancia por la que yo personalmente no he vivido, pero sí conozco a personas que han paseado por esa circunstancia, y es una circunstancia casi imposible, de enorme dolor, y donde, como digo, no va a haber una solución idónea, pero hay que tomar posición y podemos preguntarnos qué nos dolería menos o qué nos dolería más. Y pensando, no sé si, bueno, sé que algunos tenéis hijos, pero hay un problema muy contemporáneo que además está en ascenso, y es que cada vez es más difícil ser niño, cada vez es más violento, cada vez están expuestos a más formas de violencia entre los propios niños. Y uno de los ejemplos más obvios es el bullying escolar, el acoso escolar. Y viendo y hablando con compañeros y amigos que tienen hijos, hay una pregunta que casi resulta obvia, y es ¿qué sería más doloroso? Que tu hijo sea víctima de bullying, que tú sepas que tu hijo está sufriendo bullying en el colegio y que tengas que enfrentarlo, cuidarlo y acompañarlo, o por contra, que sea tu hijo el que está siendo el agente activo en ese acoso y sabes que tu hijo está infligiendo un dolor horrible a otro niño o a otra niña. Y me parece un precipicio moral sin escapatoria, y por ese motivo os lo lanzo sin tener yo una solución previa. Hijo agredido, hijo acosado. ¿Prefieres que...? Sí. Hay más posibilidades de remontada y redención cuando has sufrido bullying que cuando eres un matón que está acostumbrado a tratar mal a los demás. Eso me parecería una idea insoportable, tener en casa a un hijo así y tratar de enderezarlo o sea, es que es terrible. No, prefiero lo otro, siendo terriblemente doloroso y tratando de atajarlo lo antes posible, etcétera. O sea, pero prefiero un hijo víctima que un hijo culpable de eso. Y es menor, que es un niño. Imagínate, el mío tiene 11 años, que sea un buller, como sería un acosador. Oye, pues por supuesto puedes también encontrar muchas maneras de enderezarlo, pero me resultaría insoportable la idea de imaginarlo en clase haciéndole la vida imposible, haciendo llorar día tras día a otro chaval o a otros chavales. Y como padre, además, me siento más responsable. Quiero decirte, puede ser que no, pero también te sientes, te sientes responsable. ¿Qué he hecho yo para tener un hijo? Precisamente por eso, sin ser padre, precisamente por eso, creo que yo estoy en el otro lado. Creo que podría hacer más siendo el padre del agresor y volcándome en la reeducación de mi hijo. O sea, tendría más recorrido, podría hacer algo más que siendo el padre de la víctima, en el que no tengo muy claro qué es lo que puedes hacer. El padre de la víctima tiene que hacer, el padre de la víctima lo que tiene que hacer es alejarlo de los maltratadores. Si tu hijo está siendo víctima de un acoso, no es porque él sea responsable de nada, ni porque él haya hecho algo malo. Es una persona inocente que tiene la desgracia de caer mal a determinada gente. Es decir, tú estás, creo, tu hijo está en el buen camino. Los que se han cruzado por su camino son los tóxicos, son los malos, que por supuesto tienen un margen de maniobra para enderezarse amplísimo porque son niños. Pero el tuyo generalmente, y yo recuerdo, estabas diciendo, en los 80, las clases de mi colegio, eran terribles, terribles. El de jersey amarillo, el de las gafas, el gordo, no sé qué, era pero un machaque continuo. Y era eso, culpable de nada, no es que el tipo fuese allí de chulo y los tuviese a todos y después le hubiesen dado su merecido. No, era un caso de acoso al débil, de pegarle al débil, de esperarlo al final de la clase para darle al débil. Y era algo realmente asqueroso. Entonces, ¿quiero a mi hijo en una situación? No, de ninguna de las maneras, pero quiero a mi hijo levantando a media clase y diciendo vamos a darle hoy a este, que no tiene ni media hostia. Uf. Ángeles. Yo estoy con Javois aquí, pero además de una manera rotunda, porque
el planteamiento que tú has hecho me gusta, lo cual denota que eres muy buena persona, porque creo que muchas veces el niño maltratador y matón es también víctima. Es también víctima a lo mejor de lo que ha vivido en casa. O sea, tú has dicho, volcaría todos mis esfuerzos. ¿Cómo es el padre y la madre de ese niño? O los padres. Es que a lo mejor también están acostumbrados a normalizar la violencia y el acoso. Entonces tú no sabes cuál es el contexto de ese niño. Entonces yo preferiría, es que decir preferiría, pero prefiero que sea el gafotas que el matón, en este caso siendo efectivamente un dilema endemoniado en el que no hay solución perfecta. Fíjate que además yo mis hijos, hasta donde yo sé, porque tenemos una relación bastante fluida con ellos, no han sido víctimas de acoso, pero siempre me ha obsesionado el hecho de que son pequeños de tamaño, han sido siempre los más bajitos de su clase, los más un poco como... Y siempre me ha dado mucha angustia según iban creciendo en ese momento del estirón que ellos no habían dado, y entonces la compañera que dejaste en junio, en septiembre le saca 2 cuerpos a tu hija o a tu hijo, y siempre he pensado que no os arrinconen por eso. Entonces, pero aún así prefiero decirles que no os arrinconen por esto, aunque también, como soy muy pesada, también les digo, o sea, no se os ocurra entrar en estas cosas que parecen gracia, ¿no?, de meterse efectivamente con el que parece amanerado, porque todas esas cosas siguen estando muy presentes y son terribles. Sabina Urraca. Pues no sé, es verdad que, o sea, lo que has dicho de, ¿no?, como que si eres el padre del que acosa, estás en una posición en la que puedes cambiar algo, ¿no? Y me recordaba lo que decías tú de la estructura, ¿no?, de desactivar una estructura criminal. Es un poco eso, ¿no? O sea, es más heroico. Obviamente, yo no tengo hijos, entonces literariamente a mí me parece mucho más interesante, ¿no?, ese reto me parece mucho más interesante, comprender la mente del buleador, que no me parece una cosa, o sea, es horrorosa, obviamente, y también no sé de qué nivel de bullying estamos hablando, hay una gradación inmensa, pero bueno, yo creo que todos tenemos dentro una víctima de bullying y un buleador, o sea, todos podemos ser una de las dos personas en una determinada circunstancia, y más en la infancia en la que la moral todavía, ¿no?, es algo que no conocemos, no sabemos del todo. Entonces, no sé, o sea, claro, a mí a nivel casi literario, novelístico, me parece mucho más interesante ser como la madre del buleador, del acosador. Obviamente entiendo que si tuviese un hijo y lo quisiese con todo mi corazón y me partiría el alma, ¿no? También siento que de buleador se sale. O sea, de buleador se sale, no, de víctima de bullying se sale. O sea, yo conozco a mucha gente que ha sufrido bullying, muchos amigos míos eran muy raros y sufrieron bullying, y ahora son gente que está bien, que tienen una marca. Bueno, tenemos todos 1000 marcas del pasado, pues no pasa nada. Que les ha utilizado, ¿no?, en ocasiones como combustible también, ¿no? ¿Cómo? Que ha utilizado esa situación en ocasiones como combustible, como decir, totalmente, sí. En cambio, claro, bueno, esto es lo clásico, ¿no? No conozco a buleadores, no conozco a acosadores, ¿no? Claro, nadie conocemos a acosadores, nadie nos va a decir, yo hice bullying en el colegio, es muy raro que nos lo cuenten. Entonces, no sé cómo es el acosador, no sé cómo es el matón, siento que no lo conozco tanto, ¿no? Lo viví en el colegio, lo vi, pero ahora no sé qué es de ellos, Yo ¿no? en mi clase sí, claro. Yo estuve 8 años en un colegio y por supuesto los que 2 o 3 que estaban encima de los demás sí los conozco y son gente, no tengo trato con ellos, pero sé que les ha ido bien, que tienen unos curros buenos. ¿Sientes que han perpetuado este esquema de comportamiento? No creo, no. Si los conoces ahora son dulcísimos y tiernos y buenas personas, sí. Sí, 2 personas, ¿sabes? Hablo en concreto, con las que conviví muchos años y si lo encuentro por la calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y demás. Yo nunca fui agredido ni agresor, o sea, yo me escapaba de allí, daban una notita a veces en medio de la clase, oye, le vamos a pegar a este. Entonces se te revolvía el estómago y echabas a correr, decía, no me meto aquí en este jaleo. En todo caso, hablando de los 2 tipos de hijos, ¿no? Pero luego yo creo que hay algo que es probablemente, porque tampoco estoy diciendo que todos los que tengan un hijo acosador sea porque ellos también lo son, pero yo creo que en este caso la figura de los padres, en ambos casos creo que hay algo que ronde, que es un patrón común, que es la culpa, en caso de que seas, porque también para el que es víctima, yo tengo una amiga a la que llevan acosando mucho tiempo a su hija en el colegio. El colegio le ha dicho que lo mejor que puede hacer es cambiarla de colegio porque es que la niña es un poquito especial, ¿no? Esa complicidad por parte también
y ella lo que tiene es culpa. O sea, ella lo que tiene es culpa porque es como algo habré hecho mal, no habré dotado a mi hija de la suficiente autoestima, la manera de responder, y creo también que si tienes un hijo al que un día vienen y te llaman del colegio, acuda un momento a tutoría y te dicen pues es que su hijo o su hija junto con otros le ha pegado a uno tal, también debes pensar, pero vamos a ver. El problema de que tu hijo sea el acosador es que desafía tu rol natural como padre o como madre. Es decir, un padre o una madre por defecto lo que hace es proteger y querer, ¿no? Y entonces cuando tu hijo es la víctima, lo único, entiendo que la pulsión y el reflejo es querer más y proteger más, pero es el mismo gesto, mientras que tu hijo sea el protagonista de una agresión, de alguna manera desafía tu propio rol, es decir, puede desafiar tu amor, no digo que dejes de querer a tu hijo, pero sí creo que es un desafío de tu amor incondicional a la persona a la que tú has estado acompañando. Entonces, es verdad que se abre la puerta a poder educarle de otra manera. Hablamos de niños, hablamos de personas que por supuesto son, digamos, convertibles en personas perfectamente bien formadas, pero yo de verdad creo que no hay salida. Te pone más a salvo, si es víctima estás más a salvo porque también compartes, digamos, la agresión de algo exterior a la familia, al núcleo del afecto, pero tenerlo dentro también es algo que puede ser muy horrible. Hombre, sufres como un perro, o sea, solo imaginarte que tu hijo está pasando un infierno así en clase es horrible, o sea, claro, te rompe el corazón en mil pedazos, pero al mismo tiempo sabes que tu hijo es inocente. Llevémoslo a nuestra propia vida. ¿Qué preferimos? ¿Ser actores de injusticias o padecerlas? Y ahí ya no está tan claro, es decir, el escenario de hijo es muy agresivo porque se ve muy bien, pero si nos preguntaran, oye, ¿tú prefieres ser víctima de una injusticia o cometerla en defensa propia? Yo creo que ahí es más difícil atreverse de verdad a ejercerlo y a asumir, prefiero ser víctima. El mal lo tiene quien comete una injusticia. Y el mundo, desde luego, no está ordenado. Es decir, cuando yo decía la identidad moral socrática, bueno, el mundo no está ordenado de una manera tal donde... ¿Y tú qué prefieres? O sea, yo creo que hay que proteger y... es decir, yo creo que ese paradigma es un buen paradigma. A mí me gustaría que en las escuelas en España se siguiera insistiendo en el ideal socrático, si queremos. Pero de nuevo, yo en este sentido, soy vulnerable. Creo que en el caso de los hijos me desafía menos, es que me da mucho miedo, yo no tengo hijos, pero me da mucho miedo tener un hijo o tener una hija que desafíe mi amor en ese sentido, que no me salga de manera natural, mientras que creo que la vulnerabilidad, por defecto, activa nuestro afecto. ¿Y eso no te da miedo, el tener un hijo que esté sufriendo y al que no puedas proteger de ese sufrimiento? Me parece el mayor miedo posible. Bueno, ese es uno de los miedos terribles. Yo hace no tanto, mi madre me contaba, yo estaba mal por una circunstancia no horrorosa, pero digamos es la vida adulta cuando uno inaugura problemas de los cuales tus padres ya no te pueden salvar. Y yo veía que mi madre estaba mucho más afectada que yo, y yo le preguntaba, pero mamá, me doy cuenta de que ya hay problemas para los cuales yo no tengo solución. Y antes eran gobernables, y cuando los niños son problema, los niños son pequeños, normalmente si no media ningún drama real, son gobernables desde los padres, incluso administran el daño, los exponen más, los exponen menos, pero hay un momento donde el hilo de la cometa se suelta y el halcón ya no oye al halconero y ya la madre está expuesta o el padre y sabe que hay daños para los cuales no va a tener solución y tiene que ser durísimo. Qué bonito eso. Mándale un beso a tu madre, si no se lo mando yo, porque eso ha sido precioso. En serio. Y le mandamos una a Tomás. Sí, Tomás, es que siempre hay que hablar de Tomás también. Tú siempre me das soluciones a mis problemas, cariño. Bueno, venga, Javois, tu dilema. Mi dilema, madre. Venga, levanta esto un poco. Madre, sí, voy a levantarlo. Lo voy a levantar. Bueno, ya ni lo cuento, el su dilema Diego. Voy con el mío. Ahora ya lo he anunciado. Es duro, ¿eh? Y me lo plantearon. O sea, es un subdilema el dilema de Diego. El dilema de Diego. ¿Un hijo asesino en serie? ¿O un hijo víctima de ese asesino en serie? ¿O hija? Oye, es mi dilema con esteroides, ¿eh? Venga, ya no voy con el mío, no respondáis. Dejadlo ahí porque es que me lo plantearon a mí el otro día y dije que se jodan. Un hijo vivo, en la cárcel pero vivo. Sí, ¿eh? Uf, no sé yo. Supongo que sí. Bueno. Venga, siguiente. Que vale, joder, es que mi dilema también ahora, tío, es... sois padres de una hija que 16, 17 años ha sido violada. Muchas gracias por todo, por vale. venir, yo me voy.
Ha sido violada y desde el momento en que ha sido violada no se lo ha comunicado a sus padres, claro. Tampoco tardó mucho en notarse el embarazo. En cuanto después de tener ese hijo, esta hija se suicida. El violador nunca fue condenado por violación, pero sí es un delincuente de la peor especie, de la más baja estofa, y es un tipo encarcelado que sale y entra a la cárcel por muchísimos delitos, pero ese juicio nunca se llegó a celebrar y él nunca fue condenado por violación, aunque sus padres sí supieron antes de que esta chica se suicidase que la habían violado, que había sido violada. ¿Qué hacéis con el niño? Me gusta porque voy sabiendo qué series estás viendo. Sí. Segundos de más. Sí. ¿Qué hacéis con ese niño? Que ahora, dos matices importantes. Es varón, es muy probable que adopte los rasgos, que tenga los rasgos físicos de su padre, que tengas que estar delante del violador de tu hija durante el resto de tu vida, muy parecido, y el violador no ha sido condenado por esa violación, por lo tanto podría tener derecho a visitas y a una forma de custodia que no sé cuál sería de ese niño. Podría tener todo el derecho legal a verlo, porque no ha sido condenado por violación. Los condenados por violación no pueden en absoluto acercarse a los hijos. Pero ¿cuál es la dicotomía? ¿Te lo quedas o lo entregas al tú sistema como abuelo, tú como abuela de ese niño, ¿qué haces? ¿Te lo crías, lo educas o lo entregas al sistema simplemente o lo dejas o lo dejas no, vamos, lo vas a los servicios sociales? ¿Te haces cargo de ese niño con toda la carga que supone o no te haces cargo de ese niño? Yo, sin duda lo crío, claro que sí. O sea, bueno, primero, no tiene por qué parecerse a este hombre y puedes hacer todo lo posible hipótesis. Porque aunque se parezca... Bueno, yo pienso mucho en gente que odia a sus exparejas nivel extremo, que se han hecho la vida imposible y tienen hijos que se parecen físicamente a ellos y da igual, son personas distintas, ¿no? O sea, ahí surge... No sé, más allá del físico surge una persona completamente diferente y además está en tu mano que surja una persona buena y que te caiga bien y que, bueno, no sé si te caerá bien, pero bueno, que con la que puedas llevarte bien y que no haga el mal. O sea, como que me parece un poco de película de terror el tema del hijo del violador. Es como, bueno, no, es una persona nueva que ha aparecido aquí y no pasa nada. O sea, creo que no lo relacionaría tanto con el violador. Y además es lo único, lo más parecido que te queda a tu hija también, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo es el producto de la violación. Y Obviamente, para siempre sí. lo va a ser. Sí. Y siempre te va a recordar que tu hija no está porque se suicidó, porque el violador... Pero muchísima gente, o sea, bueno, esto igual es un poco macabro mencionarlo, pero yo pienso en el pasado, mis abuelos, mis bisabuelos, el pueblo, pobreza extrema. Yo estoy segura que hay en mi pasado muchísima gente que era producto de violaciones, ¿no? Y fueron personas que, bueno, pues ahí estuvieron y tampoco fueron necesariamente desgraciadas, ¿no? O sea que creo que es un dilema como muy contemporáneo en el sentido de que ahora claro, eso nos parece, a ver, es horroroso, es absolutamente horroroso a todas luces, pero que no sé, no es la semilla del diablo, niño, es una persona. En absoluto, no voy a decir mi movida, lo he planteado porque es uno de los ejes de una serie de televisión en la que la familia se parte. Unos deciden ¿Cómo se llama la serie? Que es buenísima. Javi Vale. Unos deciden que y otros deciden que sí, y a partir de ahí se mueven una serie de tramas alrededor de eso, que bueno, la serie, todo esto es criminalística y es de suspense, pero me llamó la atención viendo la serie el hecho de que la familia se partiese por la mitad y dije, esto creo que puede ser objeto de debate, y luego os cuento yo un poco lo que decidiría. Garrocho. Yo creo que en términos morales no me atrevería a fijar posición en el sentido de que creo que comprendería cualquiera de las dos posturas. O sea, que es un escenario tan dilemático donde creo que cada uno debe gobernar su debilidad y además que no se resuelve de manera abstracta o racional, sino que es una cuestión muy de piel. De hecho, yo creo que lo que diga ahora puede no compadecerse con lo que de verdad haría si ocurriera. Pues me juego en este sentido, sí, el dedo de Greg, a que si yo me encontrara en esa circunstancia, dependería de una cuestión muy inconsciente y muy intuitiva de cómo lidio yo con esa circunstancia. Y claro, no hay solución perfecta. Yo conociendo mi vulnerabilidad, yo creo que tendería a huir visualmente y memorativamente de aquella circunstancia traumática.
pero creo que se me rompería la vida por el eje, es decir, no tiene buen arreglo, porque si huyes es una ficción, esa huida, o sea, tú sabes que hay alguien que pertenece a tu familia, a tu hija violada, y que por más que tú corras en una dirección contraria, ese niño existe, de modo que casi que suspendo el juicio, es decir, cualquier solución me parecerá buena si se toma desde la generosidad, que creo que es la que tomaría cualquier persona, pero creo que de nuevo ahí tú vuelves a ser víctima. Y creo que a la víctima no se le puede exigir una especial lucidez. Es decir, una víctima, y serlo por vía interpuesta por tu hija, esta es una circunstancia de supervivencia donde no eres exactamente un agente moral tomando decisiones. Yo no tengo claro que todo el mundo tomará la decisión por la generosidad, como has dicho. De hecho, yo estoy convencido de que no la tomaría con el criterio de la generosidad. Sería doblemente egoísta. Primero, egoísta para plantearme el huir y entregar al niño. Y segundo, lo suficientemente doble egoísta como para saber que nunca voy a poder llegar a superar el asco que me daría el entregar al crío por estar culpabilizándole de lo que su padre biológico hizo a mi hija. Por lo tanto, por ese sentimiento de egoísmo, el estar yo bien o el estar lo mejor posible dentro de la puta mierda de situación en la que te ha puesto la vida, creo que criaría al crío. ¿Criarías al crío? Porque nunca me perdonaría el haberlo entregado, el haberme desentendido de él. Yo creo que si lo que el mundo entiende por egoísmo es lo que tú entiendes por egoísmo, el mundo sería perfecto. Quiero decir que todos los egoístas sean como tú. Claro, yo creo hasta su dilema es buena persona, luego veremos. No, pero entended ese punto de egoísta de sé que nunca me lo voy a poder perdonar y sé que me voy a castigar y sé que esto va a ser horrible, la relación que voy a tener conmigo mismo para el resto de mi vida. O sea, hasta ese punto, lo que ha pasado, la violación de mi hija, tal, es algo sobre lo que yo no tengo responsabilidad. La vida me ha puesto en esta situación de mierda. A partir de ese momento, el momento en el que yo decido desentenderme de ese crío, a partir de ahí sí que hay algo sobre lo que yo me voy a poder culpar toda mi vida. Y ese es el punto egoísta desde el que yo digo no puedo soportar esa parte de responsabilidad que me toca. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa es que, o sea, pero que no me parece exactamente egoísmo, porque creo que el egoísmo es la protección de los intereses propios cuando generas daños a terceros. Que la virtud, o sea, yo sí creo que el mundo está entre comillas bien hecho, sí, que cuando uno hace lo que debe es mejor para uno mismo, y eso no es egoísmo, ¿no? Como dicen, la Madre Teresa de Calcuta, qué egoísta, ¿no? Que daba su vida a los demás y entonces como era feliz era egoísta. No, creo que el egoísmo es cuando alguien tiene pervertido, digamos, ese sentido con el cual calibra el bien y el mal. Yo creo que en tu ejemplo es la prueba de que la virtud, esto también sería muy aristotélico, de que la virtud es rentable, que el mejor camino, que el camino más generoso, en este sentido si quieres, acaba redundando en tu propio bien, y que los cobardes en este sentido, como yo, que decía, yo creo que como una personalidad contrafóbica que saldría corriendo intentando dar un portazo, a lo mejor no, y también hay que reconocer que hay circunstancias que son tan duras donde se generan héroes, y personas que son muy pequeñitas de pronto se encuentran en una circunstancia dolorosísima y de pronto sacan un pulmón anímico alucinante. Pero creo que no es egoísmo lo que tú planteas, puede ser. El mundo está bien hecho, y cuando efectivamente uno tiene el coraje suficiente y la generosidad suficiente, acaba no, pero de verdad que no es, o sea, que no es por generosidad, es por no poder permitirme el dolor y el asco que me voy a generar a mí mismo. ¿Sabes? Es el dolor de ser malo. Es en clave, sí, pero, sí. Porque luego crees que esto te afectaría en la relación con el niño. Me afectaría en la relación conmigo mismo, a eso me refiero, al egoísmo. Sí, pero si te lo quedas. ¿Crees que la relación va a estar muy mediada por el drama previo? Seguro. Yo siento que menos, no sé por qué, o sea, siento que menos de lo que nos imaginamos. Que una vez que esa persona empieza a crecer, aparte de ser lo más similar a tu hija que te queda, que esto es importante, ¿no? Que si lo das vas a estar todo el rato pensando en que ese niño lleva una parte de tu hija, ¿no? Y es lo más similar. Y depende de cómo sea el hijo. Mezclando los dos dilemas. Si el niño luego es un buleador o un acosador, o si el niño es víctima. Si el niño de pronto te sale violento, te sale con un carácter conflictivo, es mucho más fácil que te obsesiones, ¿no? Antes decíamos la semilla del diablo, pero si el niño luego es un niño dulce, bueno y frágil, tiene que ser mucho más fácil amarlo. Lo más probable es que, como cualquier persona, sea una mezcla de las dos cosas. El hijo no va a ser ni un ángel ni un demonio, ¿no? O sea, no lo sé. Caballero. Pero... pues yo, como madre de una hija de 16 años, la Ángeles de ahora
Por supuesto, crío a ese niño, a ese bebé, y de la manera folclórica y coplera de la que a mí me gusta cuidar, sea un niño mono, que llore mucho, que duerma bien, mal, todo eso creo que lo haría sin duda, o sea, me sentiría capaz, y precisamente por lo que has dicho tú, por esa manera de que hay una carga genética en el que está mi hija, o sea, lo veo ahora, pero al mismo tiempo también, como me gustan mucho las historias de sucesos y truculentas, muchas veces pienso mucho, y sobre todo desde que soy madre, en los padres de los niños y niñas asesinados. Cuando a veces decimos, bueno, o sea, que decir, hay padres y madres que se han hecho mediáticos, en los que desde fuera es de una ligereza decir, bueno, menuda pedrada tiene. Entonces esas derivadas, lo digo ahora como persona que tiene afortunadamente a sus hijos vivos, sanos y creo que medianamente felices, pero lo digo ahora, pero no me puedo plantear el qué puede suceder, y ni siquiera que mi hija se suicide, sino el mero hecho de que la violen y se quede embarazada y haya un hijo de tal, no sé muy bien cómo reaccionaría. Igual podría, no sé, animarla a entrega a ese niño en adopción porque tienes derecho a recomponer tu vida de alguna manera sin algo tan, una carga tan gigante de responsabilidad como es la maternidad. Estamos hoy todos muy ligeros. Sí, la verdad. Bueno, oye, ¿Tú qué ves? yo Ante tu propio dilema. creo que hay un debate superficial, pero interesante, que es: ¿quiero más a mi hija o odio más al violador? Es decir, si odias del todo al violador y no puedes ni contemplar el recuerdo de lo que ha ocurrido, probablemente decidas una cosa. Creo que se impondría el amor a mi hija, porque al fin y al cabo es el hijo de mi hija, y creo que también se impone el hecho de que es un ser humano con todo por hacer, con la pizarra en blanco prácticamente. Si hay un cierto determinismo genético que puede ser perfectamente corregido cuando ese niño crece en un hogar de amor, de cariño, etcétera, y desde luego me ocuparía de él, lo cuidaría, me ocuparía de él. Y conviviría con el recuerdo. Imagínate que su cara de repente se parece mucho a este tío, o que tenga actitudes a veces agresivas, pues me jodo. Pero este rollo, no quiero convivir con ese recuerdo, no quiero sufrir viendo tal y cual, es como casi que hasta vida que la descarrien por ahí, que se ocupen otros de ellas. No me parecería justo, me ocuparía. Y en Happy Valley se ocupa la policía, que es maravillosa, la protagonista. Es una serie genial. Se separa del marido y el hijo deja de hablarle por esa decisión, porque están viendo al hijo al producto, entre comillas, de una violación que terminó con la vida de su hija en un caso y de su hermana en otro. Bueno, antes de que este viernes noche alguien se ponga la serie, vamos a terminar con esto. Último dilema de la noche, lo planteo yo, ¿vale? Y dado que hasta ahora no ha salido ninguno que sea, digamos, de ciencia ficción, como de vez en cuando salen, el de hoy lo voy a poner yo. Pero al final, bueno, vais a ver que de ciencia ficción tiene poco. Dentro de 4 horas sale el único avión hacia la salvación humana en otro planeta. ¿Vale? La Tierra ya está claro que caput, y dentro de 4 horas sale el avión. ¿Qué compañía? ¿Dónde va? Cada país tiene X plazas que se sortean entre sus ciudadanos, y a cada ciudadano agraciado le dan 3 tickets para ese avión. Y a vosotros os llaman y os dicen: habéis tenido la inmensa suerte de que tenéis 3 tickets para la salvación. Somos 5, ¿eh? Cuidado. ¿A quién quieres más de esta mesa? Esto ya lo hicimos una vez y no salió bien. Claro, te llaman y te dicen: tienes 3 billetes para la salvación. Esa risa dentro de 4 horas. Sabina, tienes 3 billetes para la salvación y el avión sale en 4 horas. Garrocho, 3. Ángeles, 3. Os pregunto, ¿vosotros ocuparíais una de esas 3 plazas? He de deciros una cosa. No tenéis garantías de que quienes se queden vayan a morir inmediatamente, pero sí que a medio plazo la destrucción humana. Y desde luego lo que sí tenéis garantías es de que a quien se quede
no lo vais a volver a ver. Si tú te montas. Si tú te montas. Si te quedas, nunca volverás a ver a las 3 personas a las que has regalado el ticket de la salvación. Yo la subastaría. Y me quedaba una pasta que te cagas. Te comprarías otro ticket como que sacas. Se compra un Me Puma. compraría el cohete. Me compraría otro cohete. ¿Qué haríais? Sabina, ¿te montarías tú? Si no me aseguras que... A ver, a mí la idea de vivir el fin del mundo es una cosa que me hace un poquitito de ilusión, ¿vale? O sea, luego a la hora de la verdad no sé qué pasaría, pero es como una Entre eso y un fantasía. enfisema, ¿Quién no se despierta pensando en el apocalipsis, como decía Pepito? Sí, como que me emociona un poco como acabar, o sea, si no es muy dramático, pero como que el mundo se acabe con todos dentro y vivir grandes fiestas antes, ¿no? Estos momentos de intensidad extrema antes del fin del mundo. Entonces, si no me aseguras que se va a acabar ya el mundo O sea, te en ese aseguro momento... que se va a acabar a corto plazo, ¿vale? A corto O sea, plazo. lo que no es, igual no es hoy, no es mañana, pero la persona que se queda bien no va a salir. No se va a morir de viejo en la cama. Ya, me dan como, no sé, me parecen curiosas las dos situaciones, tanto ser de los agraciados con irse a no sé de dónde, esto es importante, ¿no? No sé cómo viviría con la culpabilidad de haber dejado a gente atrás. Y como me emociona un poquitito el fin del mundo, pues pienso que quizás vendería o subastaría, bueno, iba a decir vendería, pero subastaría, mira, tú lo has pensado empresarialmente no mejor. podéis vender, No se pueden vender. No podéis Pues vender. igual se lo doy a unos niños pequeños, el hijo de un violador, el buleado El hijo de y el buleador Y el sí dedo de promete Grecia. ser bueno. Sí, no sé, pues igual se lo doy a alguien, ¿no? Porque, o sea, pienso, bueno, tengo 40 años, que va a haber gente más joven, entonces se lo voy a dar a esta gente. Y yo me quedo a vivir el fin del mundo, pero es por una filia personal que yo tengo con el fin Porque del luego mundo. querrías escribir sobre ello, pero no habría nadie que te comprara el libro porque ya estaría... Ya, bueno, con vivirlo me conformaría. Sí. Garrocho. Yo creo que de la misma manera que antes confesaba mi mediocridad o mi fragilidad pensando, imaginándome después de un trauma, y pienso que podría seguir corriendo, este escenario que es tan homérico, morir o no, yo creo que sin duda es que yo tengo 2 sobrinos pequeños y claramente escogería a mis 2 sobrinos pequeños y a su madre. Y además creo que sin ningún tipo de problema. O sea, además, a mí me da más miedo una vida de dolor, o sea, me puedo imaginar más escapando, tomando atajos morales por traumas, por dolores personales a lo largo de la vida, que el aferrarme a mi propia supervivencia. Yo eso no le tengo ningún, no voy a decir que no le tengo ningún miedo, pero no le tengo especial aprecio a la cosa de persistir en la vida, no le tengo demasiado miedo a mi propia muerte, y si con mi muerte o con mi final seguro garantizo, ya digo, es que para mí está tirado, quiero decir, o sea, porque es que es obvio, quiero decir, me interesa mucho más. Además, yo ya he vivido, yo lo pienso muchas veces, quiero decir, que si yo mañana me muriera, no habría derecho a llorarme demasiado diciendo, joder, qué joven, oye, yo he corrido el tacón, quiero decir, o sea, que pase lo que pase, yo he cumplido una biografía estándar, la he cumplido. Esto tampoco es como para quedarse, que luego es otra cosa que tampoco entiendo. La gente aferrada, digo, a mí esto me gusta, pero tampoco tanto, Es decir, me considero una persona razonablemente feliz, pero no me parece un sitio para defender con uñas y dientes si hay niños cerca, y entonces creo que sin demasiado esfuerzo, creo que mi hermana y mis 2 sobrinos. Yo lo tengo fácil, hago la maletita y Tomás y los niños se piran y yo me quedo. Llamo a Diego y le digo, pues vamos a tomarnos algo, sí, ¿no? Y aparte esa sensación, y también a veces lo pienso incluso por la edad. O sea, yo tengo 48, entonces yo ya le he dado la vuelta al jamón. O sea, quiero decir, ya, y no me puedo, o sea, no, sí, bueno, me puedo quejar por cosas, pero luego le doy una vuelta y no hace falta que me vaya muy lejos para pensar, caray, pero sí, en fin, la vida te ha sido muy generosa, no seas imbécil. Entonces, bueno, pues bien, ha estado bien esto. Joder. Yo mandaría a Zidane, a Ana Blanco y a otro representante súper alto del planeta. No sé, yo me quedo. Yo soy un loco del espacio. Yo lo tuve clarísimo mientras os estaba escuchando. Yo quiero ir porque quiero ver lo que pasa por ahí fuera y demás. Pero luego he pensado también que has vivido ya la hostia, tío. Y estoy profundamente cansado a veces. Y pienso en mi hijo y pienso en otras 2 entradas que no se vendería por ahí o algo. No, se las daría a gente que quiero y demás. Ana Blanco. Cuidaría bien de tu hijo. Y Ana Blanco como padres de tu hijo, ¿te parece? Ana Blanco tiene que estar en los Reyes de España. Lo das en adopción a Zidane y Ana Blanco. ¿Tú podrías montar a Manu en ese avión sin ir tú? Sí, con su madre, claro. Ahora mismo con su madre, dentro de 5 años ya irá con sus colegas. Sí. Pero cumple 12 ahora pues sí, no, para su madre, vamos, no, ni de coña.
Pero yo, sí, me haría ilusión, pero a los 10 minutos estaría cansado ya. Entonces me daría igual. Y como aquí todavía nos queda un poquito de margen, ese margen va a ser muy divertido. Va a ser divertidísimo. Ese margen va a ser la hostia. O sea, ¿Qué haríamos? Me alegra muchísimo que os podáis quedar todos porque va a ser genial. Sí, no, con 30 me subo yo y cojo a 2 personas más y pero ahora ni de coña yo. Ya no. Estoy cansado. Es que Estoy ser cansado. vago está muy bien. Digo, estar cansado no tanto, pero ser vago y ser perezoso es una maravilla. Despertarte para coger el avión. Tío, que tuve que coger un avión el viernes. Seguro que y es súper me temprano, levanto. además. Claro. Sí, seguro, la salvación, no veas, estás a las 4. La plantación de marihuana vacía en California. Ya allí, a ver pumas. Señores, hasta aquí la cena de los idiotes. Muchísimas gracias a los 4. A ti, guapa. A ti. Muchas gracias.